Padre bendito, en esta preciosa hora te damos gracias porque podemos estar acá en la Iglesia Bíblica de Guatemala, este buen número de personas congregadas para recibir de ti lo que tú tienes para nosotros hoy. En este recorrido que estamos haciendo por el libro de Apocalipsis, nos corresponde hoy llegar al capítulo 6 y vamos a mirar qué tienes tú para nosotros hoy en este capítulo de las Escrituras. Gracias porque nos das el privilegio de estar aquí en la Iglesia Bíblica. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por la salud. Gracias porque tú hasta aquí nos has ayudado. Ebenecer, dice la Biblia, hasta aquí nos ayudó el Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos a aprender de ti lo que tienes planeado para nosotros en esta tarde. Amén y amén. ¿Quiénes son los cuatro jinetes del Apocalipsis? Ese es el título de la prédica de hoy. El mundo está lleno de historias fantásticas que acaparan la atención de la población en general, con gran expectativa en cualquier escenario del globo. Entre las tantas historias que llenan nuestro planeta se encuentran enmarcadas en una estantería privilegiada las grandes leyendas de los jinetes, de las carreras de caballos, de las exposiciones hípicas. Y es que no es para menos, ya que al observar una fotografía o un video o una obra de arte en la cual se muestra un caballo, inmediatamente nos imaginamos a esos animales como símbolos de libertad, símbolos de resistencia, símbolos de majestuosidad, símbolos de espíritu libre, símbolos de determinación y coraje. Los caballos son criaturas conocidas por esforzarse en caminar kilómetros y kilómetros sin detenerse. No se rinden fácilmente. Pero cuando vemos a un caballo hermoso, obediente, bien domado, definitivamente pensamos en que detrás de ese caballo hay un jinete que estuvo amaestrándolo y enseñándole. Para entender cómo y cuándo empezó todo esto de los jinetes, tenemos que remontarnos y retroceder en el tiempo hasta el año 4500 antes de Cristo, cuando las tribus nómadas domesticaban caballos para que les sirvieran como medio de transporte. Posteriormente los empezaron a utilizar para el trabajo, para la guerra, para el entretenimiento a través de las carreras. Cuando nos adentramos en la historia, nos damos cuenta que las carreras de caballos y carruajes fueron uno de los juegos más populares de la antigua Grecia y del Imperio Romano. Pero los orígenes de nuestras modernas carreras de caballos comenzaron alrededor del siglo XII. Esto sucedió mientras los cruzados ingleses regresaron con caballos árabes, asumiendo que eran los mejores del mundo. Y desde allí surge la frase que los caballos árabes son pura sangre. A principios del siglo XVIII, las carreras de caballos se convirtieron oficialmente en un deporte profesional. Gracias a este acto oficial, Inglaterra se inundó de gente ansiosa por criar caballos. Pero el gusto por los caballos y por los jinetes no se quedó solo en Europa, sino que se difundió por todo el mundo, a tal punto que hoy se sigue teniendo gran admiración por esas prácticas, al punto que hoy un caballo pura sangre puede llegar a costar miles de dólares. Al estudiar los capítulos 4 y 5 del Apocalipsis, hemos tenido el privilegio de entrar en el cielo para ver los preparativos que allí se hacen para establecer el reino de Dios en el mundo. En el capítulo 4, ¿recuerdan? Juan sube al cielo. Juan escucha una voz y le dice: Juan, sube acá. Y Juan sube en el espíritu, no es en un sueño. Juan literalmente, él sube, el espíritu de Juan, al cielo. ¿Y qué mira?
Se recuerdan que mira un trono, a alguien sentado en el trono, a 4 seres vivientes y a 24 ancianos. En el capítulo 5 seguimos en el cielo con el recorrido que Juan nos está haciendo. ¿Y que mira Juan en el capítulo 5? Mira, lo mismo del capítulo 4, pero aparecen dos objetos más. Uno, aparece un rollo, ¿no? Aparece un librito como este que yo he traído en estos domingos. Y ese rollo está en la mano del que está sentado en el trono. Pero aparece también un cordero como inmolado. Y el que está sentado en el trono le entrega el libro al cordero, que es el único digno de abrir los 7 sellos. Así que hoy estamos ahí y estamos para empezar el capítulo 6. Juan sigue en el espíritu en el cielo. Recuerdan, el cuerpo de Juan está en un éxtasis en la isla de Patmos, frente a Turquía, pero su espíritu está en el cielo. Ok, hoy llegamos al capítulo 6. A partir de este capítulo ya no nos concentraremos en el cielo. ¿Por qué? Porque empezará la apertura de los 7 sellos. Y a partir de este capítulo, nuestra atención baja a la tierra porque empieza toda la profecía de lo que sucederá aquí en la tierra desde el capítulo 6 hasta el capítulo 22 de Apocalipsis, cuando terminemos el libro. Así que este capítulo 6 comienza con que el Cordero abre los primeros 6 sellos. El séptimo queda pendiente. Pero ahora nosotros, para efectos de este estudio bíblico, nos concentramos en los primeros 4 sellos, los cuales no vamos a estudiar uno a uno por cuestión lógica de tiempo, pero vamos a estudiar los 4 jinetes del Apocalipsis en este culto y luego los siguientes 4 domingos, ahí sí, uno por uno, cada uno de los jinetes, hasta completar los 6 sellos del capítulo 6. Muy bien, dicho esto, comenzamos con nuestro estudio. Es la prédica número 15 de Apocalipsis. Vamos al pasaje, Apocalipsis 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, aquí está el primero, y oí a uno de los 4 seres vivientes como con voz de trueno decir: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros, y se le dio gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí una voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Dejemos hasta ahí nuestra lectura. Estos son juicios enviados por Dios a través del Cordero que abrirá los sellos. El Cordero, ¿quién es? Cristo. Quien en todo momento está en control de
todo el universo y tiene la última palabra. Por favor, hermano, tú y yo no tenemos que tener miedo de enfrentarnos a los eventos apocalípticos que están por venir sobre la humanidad. Porque nosotros estamos aferrados a nuestro Dios todopoderoso. Nosotros estamos confiando en el Cordero. La sangre del Cordero nos ha limpiado de todo pecado. Y ese Cordero que abrirá los sellos es el que desatará los juicios sobre la tierra. Pero tú y yo no tenemos que tener miedo, porque el Cordero desatará esos juicios. Pero tú y yo estaremos a salvo, estaremos protegidos y estaremos para siempre con el Señor. En el estudio de hoy nos damos cuenta que mientras el Cordero va abriendo los sellos, tendrán lugar aquí en la tierra diferentes juicios. Cada uno de estos 7 sellos representa un juicio distinto. Muy bien. Llegados a ese punto, quizá nos preguntemos: ¿cuándo será, pastor? ¿Cuándo será que tendrá lugar en el calendario la apertura de cada uno de esos sellos? Yo quiero saber cuándo serán esos eventos. ¿Cuándo se abrirá cada sello para saber si estamos ya viviendo en el final de la historia de la humanidad o todavía no? La Biblia tiene pasajes paralelos. Cuando tú estudias las Escrituras, te darás cuenta que hay pasajes paralelos. ¿Qué significa eso? Pasajes que amparan el pasaje que se encuentra en otro libro. Hay un paralelismo. La Biblia no es un libro aislado, sino que la Biblia está compuesta por 66 libros, de los cuales hay un paralelismo que te ampara la lectura y el contexto. En este caso, ¿cuál es el contexto de Apocalipsis 6? ¿Cuál es el pasaje paralelo? Mateo 24. Cuando tú vas a San Mateo, capítulo 24, encuentras el paralelismo bíblico con Apocalipsis 6. Así que vamos a ver un poquito el pasaje paralelo. Pon una seña en Apocalipsis 6 y ve a Mateo 24, o si tienes el teléfono, trata de tener las dos ventanas abiertas en Apocalipsis 6 y en Mateo 24. Vamos a ver entonces esto. Los 4 jinetes del Apocalipsis que montan estos 4 caballos y que representan los primeros 4 sellos están describiendo juicios que pasarán sobre la tierra, y esos juicios están en San Mateo 24. Leamos San Mateo 24, 6 al 8, que dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Jesucristo, véanme acá, Jesucristo está diciendo un sermón extendido sobre el monte de los olivos. Jesucristo se encuentra en el monte de los olivos y los discípulos le hacen 2 preguntas en San Mateo 24. Le dicen: Señor, dinos cuándo serán estas cosas. Primero, porque Cristo está hablando de la destrucción del templo en Jerusalén, y los discípulos le preguntan: ¿cuándo serán esas cosas de la destrucción del templo? Y luego le preguntan: ¿y qué señal habrá de tu venida? Hay 2 preguntas en la misma alocución de los discípulos, ¿no? ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Y Jesucristo empieza a extender la respuesta. Y en la respuesta Jesucristo abarca 2 preguntas: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Así que en esto, lo que estamos viendo en los versículos del 6 al 8 de Mateo 24 es exactamente la apertura de los primeros 4 sellos. ¿Qué está hablando Mateo 24? Que habrá guerras, habrá rumores de guerras, habrá terremotos, habrá pestes, habrá esto, habrá el otro, etcétera. Pero no se alarmen, no es el fin. ¿De qué está hablando Cristo? Está hablando de la apertura de los sellos que traerán juicio sobre la humanidad. Muy bien. Es importante notar entonces que el paralelismo entre Mateo 24 y Apocalipsis 6
se da exactamente. ¿Cuándo ocurrirá todo esto? Nos preguntamos. ¿Cuándo tendrán lugar en la escena mundial estos acontecimientos de los 4 jinetes? ¿Cuándo serán abiertos esos primeros 4 sellos? Nuestro Señor Jesucristo nos da algunas claves muy importantes que son útiles para comprender nuestro estudio. San Mateo 24:6 dice: oiréis de guerras y rumores de guerras. Y luego dice: mirad, no tengan miedo, no se turben, mirad que no os turbéis. Porque ¿qué? Es necesario que todo esto acontezca, pero el fin todavía no es. Así que la guerra que estamos viviendo hoy en el mundo entre Rusia y Ucrania, que empezó siendo Rusia y Ucrania, pero puede desatarse la tercera guerra mundial. Esa guerra que estamos viendo entre los Estados Unidos de América y China por Taiwán puede desatar la tercera guerra mundial. Esa guerra que estamos viviendo entre Rusia y Ucrania nos impactó directamente y de frente el bolsillo. ¿Por qué? Porque subió el combustible y sube toda la cadena de suministros. Porque todo lo que consumimos en la casa, todo lo que hacemos, tiene que pasar por medio de un transporte. Así que por eso sube todo cuando sube la gasolina y el diésel. Así que nos ha impactado. ¿Pero este será el fin, pastor? No. La Biblia dice: no se alarmen. Todavía no es el fin. Es necesario que todo esto acontezca. ¿Por qué? Porque es necesario que se cumpla la Escritura. Muy bien, seguimos adelante. Luego del versículo 8 de San Mateo 24, Jesucristo dice: todo esto será principio de dolores. Las mujeres que están acá saben perfectamente bien cuál es el principio de los dolores de parto. Dice: empecé a sentir algo. Le pregunté hoy a nuestro hermano Alejandro, que estaba en la batería. Alejandro, le digo yo, ¿cómo van esos babies? Y me dice: ahí están esos babies en el estómago de mi esposa. ¿Y para cuándo está el nacimiento? Y me dio la fecha. Pero esa fecha que Alejandro me dio probablemente se adelante un poco, ¿no? ¿Por qué? Su esposa va a dar a luz por primera vez. Entonces ella va a reconocer los dolores y le va a decir: Alejandro, siento dolores como de parto. ¿Y qué va a hacer Alejandro? Llamar a la ambulancia, acudir al hospital, pero aún no nacen. Hay dolores que anuncian que esos bebés vienen ya, porque son gemelos. Pero ¿qué pasó? Todavía no es el parto. Dolores de parto. Eso estamos viviendo hoy. Las guerras, las pestes, el COVID, todo esto que estamos viviendo con el cambio climático. ¿Sabían ustedes que Guatemala es uno de los 10 países del mundo más propensos a sufrir los embates de la naturaleza por el cambio climático? Guatemala es uno de los más propensos. Estaba leyendo yo hace 2 días que en Estados Unidos de América se esperan temperaturas nunca antes vistas para Nevada, donde están Las Vegas y todo eso, para la parte sur de California, para todo lo que es Arizona, para Texas. Se esperan temperaturas ahora mismo, en este verano, increíbles, en donde no podrás sobrevivir si no tienes aire acondicionado en casa, o si no tienes una fuente de agua que te esté enfriando, ¿no? Que no hay otra palabra. Estamos viviendo todo esto, pero ¿qué es esto? El principio. Dice Alejandro: ya van a nacer estos babies, pero todavía no nacen. Pueden tardarse muchas horas, pueden tardarse muchos días. Puede ser que necesitemos ir al hospital. Cuando nació mi hija necesitamos ir al hospital en el mes número 7. Y al final no nació en el mes 7, nació en el mes 9. Pero mi esposa tenía dolores de parto desde el 7º mes. ¿Se dan cuenta? Pero no nació 7 mesina, como decimos en Guatemala, sino nació de 9 meses. Pero desde los 7 fuimos al hospital. Desde los 7 mi esposa tuvo que ser hospitalizada. Desde los 7 ya no manejaba. Desde los 7 ya mejor que no trabaje, mejor que haga reposo absoluto. Así estamos viviendo hoy. Estos son dolores de parto. No es el fin. Dice Mateo 24: todo esto será principio de dolores. Y yo me pongo a pensar,
¿Qué estamos haciendo nosotros en este principio de dolores? ¿Qué estaría haciendo un padre de familia con su esposa en principio de dolores? Corriendo al hospital, estando atentos. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Embobados todavía, muchos embobados con un supuesto evangelio que no lo es, pensando que estamos santificados y no lo estamos. Mucha iglesia de hoy está errando las escrituras. Mucha iglesia de hoy no está predicando la Biblia. Está predicando de pensamiento positivo, está predicando de idealismo filosófico, está predicando de Aristóteles y metafísica, en donde han elevado al ser humano al lugar de Dios y en donde te dicen o nos dicen: tú puedes, tu mente es capaz de crear, si tú piensas positivo y lo declaras, aparecerá. Y están predicando una cosa como que es magia. Y la Biblia no es magia, el camino al cielo no es magia. Esto se trata de dejar el pecado, volver mi vida a Cristo, permitir que Él me limpie con su sangre, apartarme del mal, vivir en santidad y estar esperando la segunda venida de Jesucristo. No es magia. Muchos predican hoy un evangelio solo de la tierra, ¿se han dado cuenta? Serás prosperado, serás bendecido, serás sanado, serás millonario, tendrás esto, tendrás el otro. Jamás predican del cielo, todo de la tierra. Entonces las iglesias se llenan porque la gente va donde le predican lo que quiere oír. Pero donde predicamos las escrituras: deja el pecado, arrepiéntete, Cristo viene pronto, hoy es el día de salvación, vamos para adelante con Cristo, vive en santidad. Ahí cuesta un poco seguir porque te están confrontando. Pero el evangelio es ese. ¿Qué es el evangelio? La Biblia dice: el evangelio es poder de Dios para salvar, para liberar a la gente del pecado. El evangelio es salvación, vida eterna, es bendición espiritual y no material solamente. Lo material puede venir si Dios quiere. La sanidad puede venir a tu cuerpo si Dios quiere. ¿Cuáles son los ejemplos? Volvamos a la Biblia. Pablo, apóstol enviado a los gentiles, ¿no? Pablo no dijo: arrebato mi salud, declaro. No, Pablo dijo: 3 veces oré a Dios que quitara de mí este aguijón. Y me dijo: Pablo, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, ¿qué dijo Pablo? Entonces de buena gana me gloriaré en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Hermano, el evangelio es poder para salvar. No pierdas eso de vista. Y hoy estamos en los últimos días de la historia de la humanidad. Ya empezaron los dolores de parto. ¿Será necesario tener contracciones para una mujer? ¿Será necesario tener contracciones más seguidas para saber que el bebé viene? Nosotros ahora empezaremos a ver convulsiones más seguidas, pestes más seguidas, guerras más seguidas. ¿Por qué? Porque es necesario. Todo eso es principio de dolores. Otro detalle importante acerca de los juicios acumulativos de Dios: cuando comienza el segundo sello, no termina el primero. Estos sellos se abrirán sin que uno haya terminado por completo. El primer sello se abrirá, lo veremos el siguiente domingo. ¿Quién es? ¿Qué es el primer sello? Y cuando este sello esté en acción, se abrirá el segundo. Y cuando estos dos estén en acción, se abrirá el tercero. No es que primero termina uno y luego otro. Serán acumulativos los juicios de Dios. Por ejemplo, es fácil ver en la historia de la humanidad que durante todo el tiempo hemos tenido hambre, pestes, guerras, de todo. Así que no nos alarmemos de lo que hoy estamos viviendo. ¿El apocalipsis se está acercando? Sí. ¿El fin está llegando? Sí. Pero hay que seguir adelante. En lugar de ver estos juicios con orden cronológico de tiempo, debemos apreciar que los juicios caracterizan, predicen, preceden a la segunda venida del Señor. En vez de pensar, ya se abriría el otro, el primer sello va a ser bien fácil describirlo y descubrirlo. Ya van a verlo el otro domingo. Pero cuando estos sellos se abran, va a ser muy fácil saber que la venida del Señor está a las puertas.
Siempre que hablamos de juicios nos viene a la mente algo. ¿Y qué nos viene a la mente? Si Dios existe, ¿por qué permite que haya guerras, gente en hambre, que haya terremotos y desgracias? Mucha gente me escribe a las redes sociales y me dicen: Pastor Andri, si usted dice que es cristiano, si dice que es pastor, si dice que Dios es amor, entonces explíqueme por qué hay guerras, por qué hay hambre, por qué hay pestes, por qué hay muerte de niños, por qué hay catástrofes naturales. Nosotros tratamos de explicar y tratamos de decir quizá una respuesta ilusa, diciendo que Dios no tiene nada que ver con lo que pasa con los cambios climáticos o con las guerras o con aquí o con allá. Pero si somos honestos, nuestra respuesta bíblica debería ser la siguiente. Tendríamos que decir: querido, precisamente porque Dios existe, por esa misma razón que Él existe, es porque envía sus juicios sobre la humanidad. Te hago una pregunta: ¿qué Dios de amor sería si, viendo las constantes injusticias de los hombres, enviara sus bendiciones sobre la tierra? ¿Qué Dios de amor sería si, viendo que los hombres crucificaron a su propio hijo, todavía enviara su bendición y su paz sobre la tierra? ¿Qué Dios bueno sería si, en vez de castigar el pecado de la humanidad, ahora que el pecado ha proliferado por todos lados, Dios todavía enviara todas sus bendiciones? Sería ahí un Dios injusto. Pero esta justicia viene porque Dios es justo, porque Dios odia el pecado, porque Dios no puede convivir con el pecador que no se arrepiente. Por eso es que envía juicio sobre la tierra. Entonces, cuando alguien me pregunta ¿por qué un Dios de amor envía juicio sobre la humanidad?, yo les respondo: por eso, porque es un Dios de amor, porque no puede permitir el pecado. Hermanos, antes de entrar al estudio de los 4 jinetes del Apocalipsis, tenemos que hacer un alto en nuestra vida y decir: Señor, estamos viviendo los dolores de parto. ¿Estoy listo? Si tú vinieras hoy por mí, si hoy fuera el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, ¿estoy yo listo o me quedo? ¿Quiénes son los 4 jinetes del Apocalipsis? Vamos al texto bíblico, Apocalipsis 6:2. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Primer jinete del Apocalipsis va a montar un caballo blanco y lo estudiaremos el domingo. ¿Quién es? ¿A qué se refiere? ¿Qué es ese sello? Segundo jinete, Apocalipsis 6, 3 y 4. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar la paz de la tierra, y que se matasen unos a otros a gran espada. Primer sello, hermanos, se los anticipo: el anticristo. Lo estudiaremos el domingo. Segundo sello, la guerra. ¿Qué pasó en el segundo sello? Se le fue dado poder para que quitara la paz de la tierra y que se matasen a espada. Tercer sello, tercer jinete. ¿Quién es? Apocalipsis 6, 5 y 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y aquí miré un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite y el vino. ¿Quién es el tercer jinete? El hambre. 2 libras de trigo y 6 de cebada por un denario. ¿Qué quiere decir? La gente va a trabajar literalmente solo para comer, pero los ricos sobrevivirán. No dañes el aceite y el vino. Ya lo vamos a estudiar en su momento. Cuarto jinete, ¿quién es? Versículos 7 y 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad
para quitar la cuarta parte de la tierra, para matar a espada, con hambre, con mortandad, con las fieras de la tierra. Escuchen esto. Primer sello, el anticristo, lo veremos el domingo. Segundo sello, la guerra. Ven, no se acaba cuando empieza en acción. Tercer sello, el hambre. No se acaba la guerra, pero habrá hambre en el mundo. Cuarto sello, la muerte. Y el Hades le seguía. Los primeros 3 jinetes no tienen nombre, el cuarto sí, dice que es la muerte. Y le fue dada ¿qué? Potestad para quitar de la tierra la cuarta parte. Somos 8,000 millones de seres humanos ahora. Cuando esto esté en escena, 2,000 millones de seres humanos no tendremos vida o no tendrán vida. Yo no sé qué va a hacer Dios con nosotros en Guatemala. ¿Ok?